Buenos días, estimados compañeros. Buenos días, licenciado. Gusto en saludarlos. Somos el grupo número 4, en la cual hablaremos sobre el marco conceptual del capítulo 5. Proceso de reconocimiento. Para que se reconozca un elemento en los estados financieros, debe cumplir las siguientes definiciones. Un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad. Un pasivo es una obligación presente de la entidad. Un patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducido todos los pasivos. Los ingresos son los incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos. Y los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos. Para que estos puedan reconocerse, un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso y un gasto, el importe por que un activo o un pasivo o un patrimonio se reconoce se denomina importe en libros. La definición de importe en libros se conoce como un activo una vez deducido todas las depreciaciones acumuladas y las pérdidas por el deterioro. Los estados financieros son resúmenes estructurados que se diseñan para hacer la información comprensible y comparable. Como podemos observar, tenemos un diagrama. Este diagrama nos da mejor la aclaración. En el estado de situación financiera, al comienzo del periodo sobre el que se informa, para que se reconozca, el activo menos pasivo es igual al patrimonio. Y en el estado de resultados, ingreso menos gastos. Por ejemplo, cuando se reconoce ingresos, tiene lugar al mismo tiempo inicial en un activo o incremento en importe en libros. Otro ejemplo tenemos en las ventas. Son bienes que dan lugar a un reconocimiento de ingresos. El marco conceptual no permite el reconocimiento si no cumple todas las definiciones dichas anteriormente. Criterios de reconocimiento. Son 3 puntos muy fundamentales. El primero, la falta de reconocimiento de una partida es porque la información que se representa no es relevante. Segundo punto tenemos, no es posible definir con precisión. Porque un activo o un pasivo que se proporciona debe ser útil. Al tomar las decisiones sobre el reconocimiento, es importante considerar que la información sea relevante. Mi nombre es Wendy Surrey y voy a hablarles acerca de la relevancia. Y nos dice que la información sobre activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos es relevante para los usuarios de los estados financieros. Sin embargo, no siempre puede proporcionar información relevante. Uno de los ejemplos puede ser que es incierto si existe un activo o un pasivo. O puede ser que exista un activo o pasivo, pero la probabilidad de una entrada o salida de beneficios económicos es baja. La presencia de uno o de los dos factores lleva automáticamente a la conclusión de que la información proporcionada por el reconocimiento carece de relevancia. La incertidumbre sobre la existencia. En el párrafo 4.13 de esta norma,
nos indica que la existencia de un derecho puede ser incierta. Un ejemplo puede ser una entidad y un tercero pueden discrepar si la entidad tiene un derecho a recibir un recurso económico de ese tercero, hasta que esa incertidumbre sobre la existencia se resuelva. Por ejemplo, mediante sentencia judicial. Ahí nos dice que es incierto que la entidad tiene un derecho y por consiguiente si existe un activo. En el párrafo 4.35 nos indica que hay incertidumbre sobre si existe una obligación. Por ejemplo, si un tercero pretende una compensación por un acto de una entidad denunciado por irregularidades, puede haber incertidumbre sobre si ocurrió o no el acto, sobre si la entidad lo cometió o sobre cómo se aplica la ley. La baja probabilidad de una entrada o salida de beneficios económicos. Puede existir un activo o pasivo incluso si la probabilidad de una entrada o salida de beneficios económicos es baja. Si la probabilidad es baja, la información más relevante sobre el activo o pasivo puede ser la referida a la magnitud de las posibles entradas o salidas, su calendario posible y los factores que afectan la probabilidad de que sucedan unas u otras. Incluso si la probabilidad de una entrada es baja, el reconocimiento del activo o pasivo puede proporcionar información relevante. Un ejemplo de ellos puede ser si se adquiere un activo o si se incurre en un pasivo en una transacción de intercambio en condiciones de mercado. Su costo refleja generalmente la probabilidad de una entrada o salida de recursos económicos. Por ello, ese costo puede ser información relevante. Mi nombre es Rodrigo Iquic. Con respecto a la representación fiel, dice que el consentimiento de un activo o pasivo es apropiado si proporciona información relevante. También una representación fiel del activo o pasivo, así como cualquier ingreso, gasto o cambio en el patrimonio resultante. La representación fiel puede afectar el nivel de incertidumbre en la medición del activo o pasivo u otros factores. Incertidumbre en la medición. Para que un activo o pasivo sea reconocido, debe ser medido. Las medidas en ocasiones deben estimarse, por ello están sujetas a incertidumbre en la medición. El uso de las estimaciones razonables es una parte esencial de la preparación de la información financiera y no debilita la utilidad de la información si estas están descritas y explicadas de forma clara y precisa. La incertidumbre en la medida no impide que una estimación proporcione información útil. El nivel de incertidumbre en la medición puede ser alto si la única forma de estimar esa medición del activo o pasivo es usado técnicas de medición basadas en flujos de efectivo y demás del rango de desenlaces posibles es excepcionalmente amplio y la probabilidad de cada resultado es difícil de estimar. Otros factores. La representación fiel de un activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos reconocido implica no solo el reconocimiento de los elementos, sino también su medición, como la presentación e información a relevar. Al evaluar el reconocimiento de un activo o pasivo, puede proporcionar una representación fiel del activo o pasivo. Entre los otros factores
También se puede considerar los gastos y cambios en el patrimonio resultantes. También si se conocen los activos y obligaciones relacionados. Si no se reconoce, esta falta de reconocimiento puede crear una congruencia de reconocimiento. También la presentación e información a relevar sobre el activo o pasivo y los ingresos y gastos o cambios en el patrimonio resultante. Mi nombre es Jorge Armando Tecín Canel. Bajas en cuentas. La baja en cuenta es prácticamente la eliminación total o parcial de un activo o un pasivo, reconocidos del estado de situación financiera de una entidad. Normalmente la baja de cuentas tiene lugar cuando esa partida no incluye ya la definición de un activo o de un pasivo. Para un activo, cuando se dé la baja de un activo en cuentas, normalmente ocurre cuando la entidad pierde el control total o parte del activo reconocido. En cambio, para un pasivo, la baja en cuentas normalmente ocurre cuando la entidad deja de tener una obligación presente por la totalidad o una parte parcial del pasivo reconocido. Como bien se sabe, los activos y pasivos que se conservan después de la transacción u otro suceso que conduzca a la baja en cuentas incluye cualquier activo o pasivo adquirido, incurrido o creado como parte de una transacción y de otros sucesos que hayan incurrido. El cambio de los activos y pasivos de la entidad como resultado de esa transacción u otros sucesos. La baja en cuentas en activos se da cuando la entidad pierda el control parcial o total. La baja en pasivo ocurre cuando la entidad pierde una obligación presente total o parcial del pasivo reconocido. Muchas gracias por su atención.